Muy buenas tardes, estimados profesores y profesoras. La Universidad de Santander, a través de Desarrollo Profesoral, les da una cordial bienvenida a esta jornada titulada Desarrollo a escala humana. Este espacio ha sido diseñado para acompañarlos en el fortalecimiento de las habilidades y competencias pedagógicas, didácticas y profesionales. En la UDES creemos en el poder transformador de la educación y por eso iniciativas como esta buscan inspirar, renovar y conectar saberes para seguir avanzando juntos en la excelencia académica. Hoy contamos con el privilegio de tener como formador a Andrés Leonardo Guerra Mendoza, quien nos estará guiando en este espacio. El profesor Andrés Guerra es sociólogo, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, gestor cultural, profesor del Departamento de Humanidades de la UDES Campus Valledupar desde hace 9 años, profesor investigador, y actualmente también se desempeña como enlace socioambiental de la Agencia Nacional de Minería. Su experiencia y compromiso con la formación nos permitirá abordar esta charla desde una perspectiva enriquecedora, cercana y con un alto valor práctico. Le recordamos que este espacio de formación tiene como propósito promover el diálogo, el aprendizaje colaborativo y el intercambio de experiencias, por lo que les invitamos a participar, formular preguntas y compartir inquietudes. La asistencia será registrada al finalizar la jornada a través de un enlace que compartiremos por este mismo medio. Agradecemos su atención y permanencia durante toda la sesión. Sin más preámbulos, damos inicio a esta enriquecedora charla. Bienvenido, profesor Andrés. El espacio es todo suyo. Profe Andrés tiene apagado el micrófono. Listo, qué pena. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, profe Andrés. Muchas gracias. Muy bien. Decía que muchas gracias, profesora Cristina, por la presentación, por la invitación y por tenerme en cuenta para participar en este tipo de espacios. Muchas gracias también a todos los profesores, a todos los compañeros y compañeras profesores y profesoras que han elegido vincularse a este espacio. Y bueno, efectivamente, quiero compartir con ustedes un conocimiento. Sin embargo, también me gustaría aclarar que mi objetivo el día de hoy no es capacitar. De hecho, la modalidad en la que nos vamos a desenvolver el día de hoy es la modalidad de charla. Sin embargo, yo la llamaría más bien una conversación cercana. Ya también lo decía la profesora Cristina en la introducción. La idea de este tipo de espacios es que intercambiemos experiencias y conocimientos. Este tema del desarrollo a escala humana quedó abierto. No sé si alguno de los que está presentes tuvo la oportunidad de participar en la charla anterior que compartí el semestre pasado, que hablaba sobre la visión ética digamos, en el discurso de los derechos humanos. Y yo hacía referencia a este concepto del desarrollo a escala humana para fortalecer un poco esa postura, que es una postura disruptiva, el hecho de mirar los derechos, el discurso moderno de los derechos humanos desde una visión ética, es decir, desde el planteamiento de la existencia de un bien y de un mal en el comportamiento humano, en la conducta que los seres humanos tenemos hacia los otros seres humanos, obviamente. Y también quiero decir que este concepto de desarrollo a escala humana lo conocí hace muy poco. Por lo tanto, tengo que decir que no me considero un experto, pero sí creo que es una herramienta que puede ser muy valiosa a la hora, sobre todo, de desarrollarnos en nuestro ámbito profesoral, sobre todo en el relacionamiento con nuestros estudiantes. Hacia allá va dirigida un poco la reflexión que quiero compartir con ustedes.
¿Cómo conocí esta perspectiva o este enfoque teórico? Hace aproximadamente año y medio o 2 años, empecé a desarrollar aquí mismo en la universidad, en el marco de una convocatoria interna de investigación-creación, un proyecto de investigación que se llamaba o se llama, porque todavía existe y está desarrollándose, se llama Paseos Vallenatos, la utilización de la música vallenata como una herramienta para la construcción de paz. En este proyecto tuve la oportunidad de convocar y trabajar con dos poblaciones muy distintas, que fueron las víctimas del conflicto armado y también con excombatientes, precisamente de los diferentes grupos armados. ¿Y por qué, digamos que me acerqué a esta perspectiva? Más adelante vamos a ver que esta perspectiva del desarrollo a escala humana desarrolla un concepto que es el concepto de satisfactores. Esta teoría fue desarrollada por un economista chileno de nombre Manfred Max Neff. Tiene origen sueco, tenía porque ya falleció, y plantea que el desarrollo debe ser visto de manera integral. Y de pronto algunos de ustedes pueden estar diciendo, bueno, pero siempre el desarrollo es visto de manera integral. Pero ahorita yo les quiero hacer la primera pregunta. Me comprometí con la profesora Cristina a que esta charla iba a ser bastante dinámica y yo les voy a pedir el favor, sabiendo cómo somos los profesores, porque yo también he estado conectado a charlas y a capacitaciones y muchas veces por el afán del día a día, las responsabilidades y a veces estamos en dos reuniones al mismo tiempo. Yo espero que por lo menos la mayoría de ustedes o algunos estén atentos a lo que vamos a conversar aquí en este momento. Por lo tanto, les pediría que respondamos la primera pregunta que ven en pantalla. ¿Qué entendemos por desarrollo humano? Si nosotros tuviéramos que definir qué es el desarrollo humano y qué elementos debe tener ese desarrollo humano, ¿qué podríamos responder? ¿Qué se nos viene a la cabeza en este momento? Estamos en el año 2025, siglo XXI, con todo lo que eso implica, que todos los conocemos, todos nos relacionamos día a día con todos los elementos que nos rodean en esta sociedad moderna, en esta sociedad acelerada, en esta sociedad materialista, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros sabemos y percibimos que implica vivir en esta época en la que vivimos. Entonces, en ese sentido, quisiera que compartieran algunos de ustedes su opinión o su concepto sobre qué es el desarrollo humano o qué entendemos por desarrollo humano. ¿Quién levanta la mano, profesora Cristina? Hola, profe Guerra. Muy buenas tardes y buenas tardes para todos. Para mí, desarrollo humano Perdón, ¿con es quién tengo el todo. gusto? Perdón, es que Ay, lo que pasa es que cierto. no veo la Olga, pantalla, no estoy viendo la pantalla. cierto, profe. Olga Lucía Perdomo de Programa de Derecho Cúcuta. ¿Qué tal, UDES profesora Olga? Cúcuta. Bien, Bienvenida. gracias a Dios. Gracias. Profe Guerra, para mí el desarrollo humano es todo lo que hace parte de edificar al ser humano. Basado en el principio natural de dignidad humana. Correcto. Desde ahí edifico a mis estudiantes en todas mis clases. Pienso que todas tienen que ver con este principio natural. Perfecto, profe, muy bien, estoy totalmente de acuerdo con usted. Sin embargo, le voy a hacer ahorita otra pregunta, profe, no se me desconecte, aprovechando que participó, y luego le damos el espacio a otra persona que quiera participar, pero quiero aprovechar este gancho que me ha dado de esta excelente definición de desarrollo humano que nos ha compartido, pero le hago otra pregunta, profe. Una persona, un joven, vamos a poner un ejemplo, un joven de 15 años, campesino, que viva voy a poner un ejemplo porque no conozco la zona de Norte de Santander a la que usted pertenece. Voy a poner un ejemplo muy cercano aquí al Cesar. Por ejemplo, la Serranía del Perijá, que es uno de los complejos montañosos más importantes de nuestro departamento, incluso del Caribe colombiano, tiene una gran cantidad de población campesina que se desarrolla y que vive en ese territorio en condiciones complejas. Me refiero en temas de infraestructura, de salud, de educación, etcétera. Pero pues las personas viven allí, se desarrollan allí y por generaciones han vivido allí. Si usted a día de hoy, que es profesora y que se relaciona permanentemente con estudiantes que posiblemente pertenecen entre el estrato 2 y 4
puede ser, nuestros estudiantes más o menos están en ese rango de estratificación. Si usted conoce o tiene conocimiento de que existe un joven de 15 años, campesino, que vive en la serranía del Perijá, que tiene dificultades para acceder a una clínica, que tiene dificultades para estudiar incluso, que de pronto terminó el bachillerato, pero que a partir de ahí se va a dedicar a la actividad campesina, tal cual como sus padres lo hicieron y se lo han transmitido. ¿Usted cree que esa persona puede ser considerada una persona que puede desarrollarse humanamente dentro de lo que nosotros hoy percibimos como desarrollo humano? Perdone si la pregunta de pronto es tan larga y si me captó la idea y si no, pues le aclaro. Profe Guerra, a ver, tenemos contextos y acá también lo coloco en contexto nuestro. Tenemos territorio de zona roja, tenemos Ajá, además población migrante, ¿cierto? correcto. También hay, aún dentro de la capital y casco urbano de algunos municipios, hay cinturones de miseria, hay invasiones. Acá es un laboratorio de situaciones de todo, Sí, claro. ¿cierto? La pregunta, a ver si es lo que entendí, si, ¿cómo hay desarrollo humano en este joven que, digamos, que está en una inequidad respecto de otros que tienen ciertas condiciones y él quiere estudiar? Más o menos por ahí va la pregunta. Trate de respondérmela y de hecho ya en lo que me acaba de decir, digamos que tengo parte de su respuesta, pero puede desarrollar su respuesta, por favor. Sí, señor. Bueno, si puede estudiar, por este tema de enfoque diferencial, pues uno piensa que el Estado llega a todos los sectores, ¿no? Ujú. Sin embargo, a veces hay dificultades y eso ahí es donde vemos que la igualdad que predicamos y que predica nuestra Constitución política, pues no es así, porque hay que mirar estas necesidades educativas y no solo las necesidades educativas, sino las territoriales de cada ser humano. Pero aún así pienso que el Estado llega y el tema de lo digital, pues a corta distancia se llega a muchos sectores. Luego, sí, de parte de las autoridades que están en territorio, autoridades del Estado, me refiero, las legalmente Sí, instituidas, hay una corresponsabilidad para que ellos acerquen a las necesidades de esos jóvenes que quieren estudiar y que tienen esa inequidad. Entonces pienso ok, que si podemos llegar y el mercadeo institucional hace parte de eso, no necesariamente el mercadeo que se hace de llegar a una institución o la feria de colegios que hace la UDES en nuestra universidad, sino también llegar con proyección social, llegar, llegar a través de ¿qué? Se me fue. Sí, la proyección social que se hace y de hecho le cuento que nosotros acá por el horario B que manejamos de fin de semana, es mucho los estudiantes que tenemos de sectores apartados de la capital, pero que así se les facilita para llegar a estudio. De ahí que hemos educado en el buen término de educación formal superior, eh, mucho joven campesino que tienen esas correcto. aspiraciones y que dicen, llego a la escala política y de pronto ya se han vislumbrado allá como concejales en su pueblo y acá los hemos sacado abogados y Correcto. alcaldes. Muy bien. Excelente, excelente su participación, profe. Muchas gracias. Y me ha Gracias. dado varios elementos interesantes para continuar con la conversación y también para darle paso de pronto a una intervención más para que nos responda a esta pregunta de qué entendemos por desarrollo humano. Usted ha hablado, por ejemplo, de inequidad. Eh, Vuelvo y pregunto no solamente a la profesora Olga, sino a quien quiera también intervenir. Por ejemplo, si un estudiante o si este mismo joven campesino
logra estudiar y acceder de pronto a todas las posibilidades, como lo ha compartido la profesora Olga, si se logra que la institucionalidad llegue y motivar también a este joven a que progrese en el sentido educativo. Y digamos que logra ser abogado. Usted acaba de poner un ejemplo. Digamos que logra ser abogado, pero conserva sus costumbres, conserva su cultura campesina, que podemos nosotros estar de acuerdo que la vida campesina es una vida sencilla, y este es un concepto que a veces se confunde con carencias, y desde mi punto de vista no es así. Es decir, la sencillez de la vida quiere decir, por ejemplo, que yo entiendo desde la vida sencilla que llevo como campesino que no necesito tener un iPhone para estar bien. Por ejemplo, que si tengo un teléfono con qué comunicarme, con qué acceder a internet, es lo que necesito y es lo que debo tener, más allá de tener un iPhone. Podríamos decir, por ejemplo, ahora que hablamos de inequidad y teniendo en cuenta que la gran mayoría de nuestros jóvenes, y yo lo noto por lo menos en las aulas de clase en las que interactúo, la mayoría, por ejemplo, tiene iPhone o quiere tenerlo. Uno lo percibe en las conversaciones con los estudiantes, y entonces yo a veces les pregunto, bueno, pero tú eres un joven que dependes de tu papá, de tu mamá, que a duras penas tienes de pronto para transportarte a la universidad y para comerte una merienda. ¿Cómo haces para tener un iPhone? No, profe, yo ahorro, yo me sacrifico y lo tengo. Bueno, pero ¿por qué lo quieres tener? Entonces la pregunta es, si este joven del ejemplo que logra estudiar y logra desarrollarse no tiene un iPhone porque de pronto no le alcanza el sueldo o no logra adquirirlo por diversas razones, podríamos considerar que el hecho de que unos tengan iPhone y otros no lo tengan, eso puede considerarse como inequidad y puede considerarse como una falla en el desarrollo humano. Hago la pregunta abierta, quisiera que participara otra persona diferente a la profesora Olga, que ya hizo una excelente y extensa intervención. Entonces quisiera preguntar a otros compañeros y compañeras que pudieran participar en este punto. El hecho de que no todos podamos tener un iPhone significa que no hemos logrado el desarrollo humano suficiente para que haya la equidad suficiente para que todos podamos tener un iPhone. Pongo el iPhone como un ejemplo muy representativo de la sociedad en la que estamos viviendo hoy, sobre todo la de nuestros estudiantes. A ver, ánimo. Yo no voy a volver a intervenir hasta que alguien vuelva a intervenir. Sí, escuché una voz. Sí, profesor Andrés, aquí en el chat el profesor Jesús Emilio Castillo, pues al respecto de la pregunta que entendemos por desarrollo humano, respondía que es ponerse en los zapatos del otro. Muy No sé bien, si el profesor Jesús quiera complementar con relación a la pregunta que usted acaba de hacer adicional. correcto. No sé si puede abrir el micrófono el profesor y complementarnos esa idea que me parece magnífica, además muy cercana a lo que se plantea en la teoría del desarrollo a escala humana. O de pronto el profe no pueda abrir micrófono, no sé, que nos confirme. Nos escribe que no tiene micrófono. Vamos a Ok. esperar si logra escribir algo más, pero invitamos a los demás profesores Sí, por para que favor, alguien que pueda participen. abrir el micrófono y nos responda a la pregunta que acabo de hacer sobre si el hecho de que no todos podamos tener iPhone significa que el desarrollo humano no se ha logrado totalmente y que hay mucha inequidad. Hola, buenas tardes. Buenas María tardes. Constanza Blanco, Bucaramanga, programa de enfermería. Muy bien. Yo creo que el desarrollo humano se basa más en la evolución que tenemos nosotros como seres humanos, lo que aprendemos en el camino a lo largo de la vida, de lo que vamos creciendo en edad y en conocimientos, y lo que vayamos a proyectarnos para nuestro futuro, para lo que queramos ser, lo que queramos ayudar a las personas, cómo queremos proyectarnos a seguir evolucionando, a seguir creciendo, tanto intelectualmente, emocionalmente, físicamente, económicamente. Para mí es eso. Correcto, muy bien, muy bien. Muy interesante tu opinión. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar si les parece. Muchas gracias a las compañeras
que intervinieron. Voy a seguir haciendo este tipo de preguntas a lo largo que vaya pasando la presentación y los invito a que sigan participando y sobre todo aquellos que no lo han hecho todavía. Hay diferentes enfoques para digamos, desarrollar este concepto de desarrollo humano. Pero antes de meterme en este primer enfoque, que es el enfoque de capacidades, que es uno de los precursores del concepto o del desarrollo del concepto del desarrollo humano, de hecho, prácticamente de este enfoque surgen o se desarrollan o se construyeron los diferentes enfoques que incluso hoy en día están vigentes. Antes de eso, yo, frente a la participación de las compañeras, yo las complemento. La última compañera que participó, perdón que no me acuerdo el nombre, habló, por ejemplo, del tema, sí, listo, el desarrollo es cómo vamos evolucionando, etcétera, y habló del tema económico. He aquí un punto clave para hablar y analizar y criticar incluso, y de hecho, de una vez digo que este enfoque que yo voy a darle a mi charla es un enfoque crítico hacia lo que nosotros estamos entendiendo como desarrollo humano, porque las compañeras han dicho cosas muy interesantes y muy ciertas, pero tratemos de hacer el esfuerzo de ir a la práctica, al diario vivir. Yo voy a poner un ejemplo personal. Yo me considero una persona muy humanista, soy religioso, tengo, digamos, vivo una espiritualidad, tengo una familia incluso numerosa a la cual debería darle mucho afecto y mucha calidad de tiempo, que también hace parte de este tema del desarrollo humano en términos generales. Se habla mucho de calidad de vida. La calidad de vida está mucho más relacionada precisamente con tener una buena casa, tener un buen trabajo, tener a los hijos bien educados, garantizar, casi que garantizar a futuro la existencia de nuestra familia. Pero si bien se habla de calidad de tiempo, muy poco, y los invito a que cada uno se autoevalúe, muy poco damos calidad de tiempo a nuestras familias, por ejemplo. En mi caso, tengo que decir, yo, por ejemplo, en este momento tengo 3 trabajos, incluyendo el de docente en la universidad. Y claramente, ya a estas alturas del año, digamos, esta cantidad de trabajos las asumí particularmente este año, y a estas alturas del año estoy empezando a ver los efectos de esa situación. Y si bien es cierto, yo soy una persona que me considero bastante humanista, espiritual, como ya lo dije, y se supone que la espiritualidad te aparta en cierta manera o te invita a apartarte del materialismo. Inevitablemente nosotros como seres humanos estamos y vivimos y nos desarrollamos en un contexto sociopolítico, socioeconómico y sociocultural. Por ejemplo, vuelvo a hacer yo mis preguntas de pronto impertinentes. ¿Quién me dice en qué contexto socioeconómico global vivimos? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la realidad socioeconómica que vivimos? O el modelo socioeconómico que nos rige actualmente, y yo diría que en los últimos 150 años, por lo menos, nos rige ese modelo. ¿Cuál es? Yo creo que es muy evidente. ¿Quién nos dice así muy rápidamente solamente el concepto? A ver, El consumismo, profe, ¿el consumismo que viene de qué modelo económico? capitalismo. El capitalismo, claramente. Nosotros nos desarrollamos en un mundo capitalista desde hace por lo menos 140, 150 años, desde que se desarrolló la revolución industrial, ¿cierto? Entonces, ese modelo, ese contexto, inevitablemente nos lleva a asumir unas posturas frente a la vida. Y, por ejemplo, entonces, yo que soy docente y que tengo, por ejemplo, especialización, maestría, ¿qué quiero yo como mínimo para mis hijos? Como mínimo. Yo quiero que mis hijos, como mínimo, alcancen el nivel educativo que yo logré, como mínimo. Porque se entiende que yo me preparé académicamente y que asumo responsabilidades laborales para tratar de garantizar que mis hijos tengan una calidad de vida por lo menos igual a la mía. Y eso me ha llevado, en el caso particular mío, a asumir estas responsabilidades laborales que les estoy comentando, pero que a la postre estoy notando personalmente que están evitando en cierta medida que yo a mi familia, a mis amigos, a las personas que me rodean, le pueda dar una calidad de tiempo significativa.
Precisamente, y miren que estoy haciendo esta charla bastante personal, en el sentido que estoy exponiendo una realidad muy, muy mía, pero es la idea para que, digamos, para que el mensaje que quiero transmitir pueda llegar de la manera más auténtica posible. Ahorita, precisamente, hoy está de cumpleaños mi amigo de toda la vida y yo lo felicité en redes sociales. Y resulta que la esposa de otro muy buen amigo mío vio el mensaje y me hizo un reclamo. Me dijo, oye, ¿tú por qué le escribes este mensaje a fulano y a mi esposo no se lo escribes? Tiene rato de no escribirle. Y yo quedé apenado y le dije, tienes toda la razón, mira, a veces me acuerdo de él y intento escribirle, intento llamarle, pero en una reunión, en otra, en clase, en esto, en lo otro, se me pasa. Hoy me acordé de este amigo, que es un gran amigo, me acordé porque me lo recordaron. Y luego ya pues con esta amiga, que es la esposa del amigo que me reclamó, pues empezamos como a reflexionar, oye, tenemos que reunirnos más, tenemos que volver a hablar, a reírnos, en fin, ya no nos reunimos, casi no hablamos. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que si bien nosotros tenemos el concepto de qué es el desarrollo humano y hablamos de desarrollo integral y mejor dicho, sobre todo nosotros como profesores, y los invito también a que reflexionemos todos, yo lo hago y digo, a veces nos ponemos en un pedestal moral frente a nuestros estudiantes y a veces criticamos a nuestros estudiantes por actitudes, pero resulta que nosotros también tenemos esas actitudes, una actitud materialista. Yo pregunto, ¿es evidente o no es evidente? Pueden ser cualquiera de las dos respuestas. Que nuestros estudiantes hoy en día, con los que nos relacionamos todos los días en las aulas de clase, nuestros estudiantes son superficiales, son materialistas. Pregunto, ¿quién me desarrolla una idea alrededor de eso, por favor? Notamos que nuestros estudiantes son superficiales y materialistas. Profe, muy bien lo de los avances académicos y los títulos y el posicionamiento, pero yo soy una convencida que tanto a los hijos como a los estudiantes que tenemos en aulas debemos por encima de todo enseñarles a ser seres humanos Correcto. buenos. Exactamente. Eso yo creo que sobrepasa la comprensión de lo académico y lo económico dentro de un mundo capitalista, dentro de una cultura, así como este texto de padre pobre, padre rico, bien, Sí. pero hay que enseñarles a ser seres humanos buenos, porque cuando se pierde la humanidad, entonces ahí no hay nada que hacer. No Exactamente. hay ni dinero, ni empresas, ni nada de seres humanos buenos. Además, enseñarles disciplina, porque también un ser indisciplinado, de nada le sirve el título si tiene indisciplina. Entonces, Correcto, seres profe. humanos buenos, y para quienes somos creyentes, yo que soy creyente en el Dios que hizo los cielos y la tierra, sobre todas las cosas, enseñarles a amar y conocer a Dios y reclamar esa paternidad de hijo de Dios. Muy bien, profe, excelente reflexión, así es. Y mire, por eso planteaba yo mi experiencia personal y que yo hoy estoy reflexionando y diciendo, no puedo volver a cometer esta exageración de por el afán de tener una tranquilidad económica, descuidar la parte humana, como usted muy bien lo ha dicho. Pero bueno, muy bien, vamos a tratar de avanzar y frente a nosotros tenemos un concepto que, como lo decía, este de Amartis, no sé si Amartya Sen, pareciera que fuera un nombre femenino, pero realmente fue un economista indio muy importante de la primera mitad del siglo XX y que dio las bases para hablar de este tema del desarrollo humano. Sin embargo, desde un enfoque muy específico, dice aquí el enfoque de capacidades o de las capacidades. Él hablaba de la expansión de las libertades y capacidades humanas para desarrollar actividades valiosas. Este una definición que, digamos, que tiene mucho que analizarse. Porque, ¿qué es una actividad valiosa? ¿Qué es una actividad valiosa? ¿Valiosa para quién y valiosa para qué? Si ustedes me preguntan a mí, y yo he analizado a este economista, no tan a fondo, lo hice realmente
para preparar para preparar esta presentación, pero logré analizar un poco este planteamiento fundamental que él comparte. Y si nosotros lo ponemos en el contexto actual y si estamos enterados de lo que está pasando en el mundo hoy se está moviendo entre las orillas del libertarianismo. Aquí en Latinoamérica se está hablando de ese movimiento que no es un movimiento nuevo, pero es un movimiento que se está renovando, que el libertarianismo tiene sus orígenes en el liberalismo clásico y que digamos que son las bases del capitalismo: derecho a la vida, derecho a la propiedad privada y derecho derecho a la libertad y derecho a la vida y derecho a la propiedad privada. Son las bases fundamentales del capitalismo, y ese liberalismo perdió fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a pasar ahorita más adelante a hablar de eso, pero está reviviendo con movimientos políticos en diferentes países como Argentina, con Javier Milei. Obviamente Donald Trump, digamos que es el líder mundial de ese movimiento que defiende estas libertades y de estas actividades valiosas, y que habla de que el ser humano, esa libertad significa una libertad absoluta que lleva incluso al individualismo extremo. Este libertarianismo y esto que plantea Amartya Sen son las bases del utilitarismo incluso, y por eso estas actividades valiosas están en función o en clave de utilitarismo. Aquello que sirve es lo valioso. ¿Y que sirve para qué? Para producir, para lograr éxito, y ese éxito sobre todo medido en términos de éxito económico, no de éxito humano o social, como lo mencionaba la profesora anteriormente. No sé si fue la profesora Olga que hizo la última intervención, me pareció identificarle la voz. Entonces, este concepto fue por ahí en los años 40, 50, cuando se empezó a desarrollar por este economista. Fueron las bases de, digamos, cómo medimos nosotros que el ser humano se está desarrollando. Bueno, en la medida en la que el ser humano es libre, entonces la libertad está por encima de la humanidad, es decir, de la dignidad humana. Somos dignos en la medida en que somos libres, o somos libres en la medida en que somos dignos. Tendríamos que preguntarnos eso. Por ejemplo, si tú le preguntas a Javier Milei, lo pongo como ejemplo, como el líder latinoamericano del libertarianismo moderno, no sé si de pronto han estado a tono de pronto con el movimiento político en Argentina que se ha expandido, digamos. Incluso ya en Colombia se están viendo este tipo de posturas en las precandidaturas que estamos viviendo a la presidencia. Somos libres o mejor dicho, ¿qué es más importante, la dignidad humana o la libertad? La libertad es el camino para desarrollar al ser humano, o la humanidad es el camino para desarrollar la libertad. Desde mi punto de vista, estos nuevos libertarios y esta postura de Zen plantea que la libertad es el valor más importante de la humanidad. Desde mi punto de vista, no lo es, porque esa libertad incluso se refiere a la libertad económica, sobre todo, a la libertad o al libre mercado, por ejemplo. Y entonces en ese libre mercado, los que saben de pronto de economía clásica, se habla de la mano de la economía que mueve los hilos de la oferta y la demanda de manera aleatoria, y que el ser humano no tiene o no debe controlar ese movimiento. Y por eso estos libertarios se oponen y, por ejemplo, dicen son anarcocapitalistas, es decir, quieren el Estado más pequeño, lo más pequeño que se pueda, porque según ellos el Estado no debe meterse en ninguna de las decisiones del ser humano. Y eso, desde mi punto de vista, tiene muchos matices y puedo estar parcialmente de acuerdo con alguna de esas posturas. Pero bueno, vamos a hablar de las actividades valiosas. Por ejemplo, en un estudiante con los que nosotros nos relacionamos, ¿cómo podríamos decir o cómo podríamos definir cuáles son las actitudes o actividades valiosas que pueden tener nuestros estudiantes o que pueden desarrollar nuestros estudiantes? ¿Será que solamente una actitud valiosa es ese estudiante supremamente correcto, que siempre está a tiempo, que siempre escucha, que siempre participa y que siempre saca 5? ¿Ese es el estudiante valioso? Pregunto. No, profe, no es siempre eso, porque la nota es un valor numérico ¿para qué? Para pasar.
para el promedio, en el caso de nuestra universidad, ¿cierto? Sabemos Sí, que señora. para el promedio, en el caso de derecho, para quedar excluidos o eximidos de preparatorios. Pero no se puede catalogar como ese único estudiante valioso, Ajá. porque valioso es el que de pronto con una discapacidad, pero está allí presente. Valioso es el que organiza una brigada y dice, vamos, así no sea el que tiene la mejor nota. Valioso es el que sabe liderar dentro del grupo. Valioso es el que sabe no dejar escalar los conflictos. O el que sabe relacionarse empáticamente. De pronto hay Sí. estudiantes que no son brillantes, hay estudiantes que no son disciplinados, pero son respetuosos, son estudiantes cercanos. ¿Sí? Sí. ¿Alguien Sí. habló? No, simplemente, profe, lo que te está Adelante. diciendo es que hay estudiantes que tienen otras, digamos, capacidades o actitudes que no son académicas, sino más de comportamiento, Exacto. de respeto, de empatía, sobre todo, de saber vivir la situación y saber resolverla, independientemente de que eso equivalga a una nota, sino más que todo, sino que todos son estudiantes que, no dicho, son más personas que estudiantes. Exactamente, muy interesante eso último que acaba de decir. Y a ver, el desarrollo humano es para las personas. El desarrollo humano mide, y incluso no me gusta utilizar esa palabra porque medir ya inmediatamente cuando estamos midiendo y estamos estandarizando, y entonces si estandarizamos, pues tenemos que definir, bueno, ¿qué es un Sí, buen profe, estudiante? Pues es el que saca 5 disculpe, o el que saca 4. disculpe, ¿Sí? profe. Adelante. Yo creo que nosotros como docentes que somos, debemos preocuparnos primero por la persona, porque si nosotros tenemos una buena persona, vamos a tener lo que nosotros queramos de ahí para adelante. Tenemos una buena persona, vamos a tener un buen profesional, vamos a tener un buen ciudadano, vamos a tener un buen líder, vamos a tener alguien que le va a servir a la sociedad, porque muchas veces de pronto algunos de nosotros no le ponemos atención, sino solamente a la academia, pero a lo personal, al don de gente, a eso no le ponemos mucha atención. Correcto. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Y también, si puede cerrar el micrófono, profe, le agradezco para que no nos interrumpan. Entonces, ¿qué nos pasa? Por eso hablaba yo un poco de este tema de este contexto socioeconómico, sociopolítico y sociocultural que nos rige y que nos a veces nos marca un camino que incluso a veces no queremos nosotros seguir, pero que nos toca seguir. Y es que, claro, la universidad nos exige a nosotros como docentes, y entonces nosotros como docentes nos vemos muchas veces, y claro, a la universidad también le exige el Ministerio de Educación, el contexto nacional, etcétera. Todos, digamos, nos exigimos a todos un comportamiento, una calidad, una medición, y creo que todos los que estamos aquí presentes somos testigos de esa realidad. Y mi propuesta con el desarrollo a escala humana no es una propuesta anárquica, de una vez lo voy diciendo, no es una propuesta en donde no, cada quien haga lo que quiera porque cada quien es valioso, porque no se trata de eso. Se trata de ser equilibrados, y de hecho de eso trata el desarrollo a escala humana, un equilibrio entre lo económico, lo social y lo espiritual. Y esto es fundamental, lo espiritual más allá de las religiones, ojo. Yo aquí no estoy hablando de ser católico, cristiano, evangélico, musulmán, no, estoy hablando de una espiritualidad, que es otra cosa, y ya vamos a avanzar un poco en eso. Está interesante la charla, sin embargo se me está extendiendo el tiempo, por lo tanto voy a tratar de avanzar. Entonces, tenemos que esto fue, digamos, el primer vistazo en el siglo XX sobre el tema de desarrollo humano, que fue, digamos, una visión utilitarista y materialista. Voy a devolverme un poquito para recordarles el título, que es Desarrollo a escala humana, una alternativa al desarrollo materialista. Porque actualmente, y tenemos que ser sinceros los unos con los otros, vivimos, y nosotros como docentes también, y a veces lo transmitimos a nuestros estudiantes, vivimos en un mundo que
lo más importante es lo material y lo más importante es prepararse para tener. Yo hago mucho énfasis en esto en mis clases. ¿Para qué estudiamos? Y la respuesta es sincera de parte de los estudiantes. Profe, yo estoy estudiando para tener un buen trabajo y ganar mucho dinero. Y por lo menos en el contexto de mi territorio, lastimosamente, es uno de los territorios, y eso ya está estudiado, uno de los territorios en donde el tema de la corrupción política es más fuerte. Eso pasa en todo el país, pero hay zonas como el Cesar y como el Caribe en general, no el Cesar, sino el Caribe, en donde la compra de votos, las palancas políticas es mucho más fuerte. Y los estudiantes lo dicen. Profe, yo estoy estudiando derecho, por ejemplo, pasa mucho en derecho aquí con el perdón de los abogados. Me pasa mucho con los estudiantes de derecho, porque es una carrera muy apetecida en el sector público. Entonces, no, profe, yo estoy estudiando derecho porque yo tengo un tío que trabaja en tal parte y yo ya eso está planeado que yo voy para allá. Ahí no hay desarrollo integral por ninguna parte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a una respuesta como esa? Vamos a avanzar. Luego, si nos da tiempo, hacemos varias reflexiones. Voy a seguir preguntando porque lo más importante es que interactuemos, pero voy a tratar de avanzar mucho más. El informe Brundtland, no sé si lo menciono bien y seguramente alguno lo conoce, es un informe de las Naciones Unidas que surgió a finales de los años 80 y que dio las bases de, digamos, de el concepto moderno de desarrollo humano. Este informe tomó algunos elementos de la teoría desarrollada por Zen, pero la transformó de una manera bastante importante. Estamos hablando de finales de los años 80, próximo al derrumbamiento del muro de Berlín, próximo a la finalización de la Guerra Fría. Tenemos que contextualizar el surgimiento de estas teorías de desarrollo humano que fundamentalmente han estado en manos de las Naciones Unidas. Por lo tanto, sabemos claramente que es un concepto que se desarrolló posterior a la Segunda Guerra Mundial y todos los efectos que la Segunda Guerra Mundial generó, fundamentalmente la pugna ideológica entre Oriente y Occidente. Entonces, esa pugna entre la derecha y la izquierda, esa pugna entre el capitalismo y el comunismo, fue la que marcó el camino, digamos, para construir este concepto de desarrollo humano. Y todos sabemos quién ganó esa pugna. ¿Quién ganó esa pugna? A ver, quién nos cuenta? ¿Quién ganó la pugna entre Oriente y Occidente? Guerra Fría, capitalismo, comunismo. Hago la pregunta, es muy evidente, pero también un poco para interactuar y para que le demos línea a la conversación. Incluso ya respondimos a esa pregunta, pero quiero reafirmarla. ¿Quién ganó la pugna entre el capitalismo y el comunismo en Occidente? El comunismo. ¿Cómo? El comunismo con Rusia. ¿Será, profe? ¿Por qué? A ver, de pronto sí. Pues después de la Profe, repítame, por favor. Rusia fue el que se quedó con mejor territorio, porque fue el muro de Berlín. Sí, pero mire que el muro de Berlín cayó y la caída del muro de Berlín dio Profe, fin. repítame, por favor. Estoy preguntando, profe, ya le repito, digamos, estoy refiriéndome a los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas, se empieza a hablar de derechos humanos. Este concepto de desarrollo humano se desarrolla fundamentalmente en esta época de la historia. Y se ahí fue el Occidente. Claro, Occidente y el capitalismo, pero bueno, igual voy a repetir la pregunta al profe que me lo pidió. Estaba preguntando esta pugna ideológica que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial entre capitalismo, comunismo, Estados Unidos y sus aliados y la antigua Unión Soviética y esta pugna por quedarse con el espectro ideológico de la humanidad, la ganó el capitalismo, claramente. En términos territoriales podríamos discutir y es otro tema, pero en términos ideológicos la ganó el capitalismo, la ganaron las ideas liberales y la ganó Occidente en términos generales. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, porque si bien el colapso del muro de Berlín, pues eso pues, fue bien evidenciado, nos hemos podido dar cuenta que la economía de todos esos países comunistas hoy en día son un poco más capitalistas,
porque la misma calidad de vida de las personas, el mismo contexto que se fueron creando, fueron como unos puntos marcantes para que eso sucediera. A tal Correcto. punto de que, por ejemplo, sí, vamos a hablar de la antigua Unión Soviética, de lo que es Rusia hoy en día, hasta la misma China. Han Sí. adoptado ciertas políticas democráticas y capitalistas, sin dejar a un lado lo que para ellos es el comunismo. Entonces yo pienso que el capitalismo ganó. Miren lo curioso, es curioso que sí, efectivamente en términos económicos el capitalismo ganó, pero en términos, digamos, de pensamiento ideológico y de posturas ideológicas, el comunismo tuvo y está teniendo hoy en día, incluso sigue teniendo bastante influencia. Y esta teoría que estamos viendo y el desarrollo de este informe Brundtland tiene mucho que ver con eso. Miren cómo define este informe el desarrollo sostenible, que es el mismo desarrollo humano. Mire, es el desarrollo humano, pero mire que le cambia el nombre por desarrollo sostenible. Dice, satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Esto qué es? Ecologismo. El ecologismo, la lucha por el cambio climático, etcétera, etcétera, este discurso surge de allí. Y este discurso es una manera de impersonalizar, si me permiten la expresión de impersonalizar el hecho o digamos la idea del desarrollo humano. Ya no se habla de desarrollo humano, sino de desarrollo sostenible. Entonces, incluso lo que de pronto sabemos un poco del tema de derechos humanos, ya no solamente se habla de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Hay personas, hay pensadores que ya están hablando incluso de derechos de cuarta, quinta y sexta generación, incluyendo, por ejemplo, derechos de la naturaleza, derechos de los animales, en donde no voy a profundizar porque ahí debateríamos demasiado y no es la idea porque pues ya no queda mucho tiempo y no he llegado todavía ni siquiera a la parte cumbre de esta charla. Lo que quiero decir con esto es que el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial cambió y efectivamente, como lo decía la profesora, que disculpe que no le diga el nombre porque no lo veo en pantalla, la que acaba de intervenir, efectivamente ha habido como una especie de mezcla y los países europeos desarrollados de la mitad del siglo XX hacia acá, y Reino Unido, Alemania, España, Francia, digamos como sus principales exponentes, y ya luego los países nórdicos han sido los más importantes en términos de desarrollo. Estos países, ¿qué modelo sociopolítico asumieron? Lo que conocemos como socialdemocracia y se convirtieron en unos estados de bienestar. Hoy en día, algunos pretenden continuar con ese modelo, pero ya ese modelo, la realidad nos dice que está casi que derrumbándose. Si uno va a España, hay crisis económica, hay crisis social, todavía siguen manteniendo el estado de bienestar. Lo mismo pasa en Reino Unido, incluso este movimiento del Brexit y su salida de la Unión Europea es precisamente producto de ese colapso del estado de bienestar. Todos sabemos que en esa Europa de los años 80 y 90, que todos queríamos ser como Europa, todos los países latinoamericanos, porque es que en Europa la salud es gratis, la educación es gratis, incluso hay subsidio al desempleo, hay bienestar, hay capitalismo, pero el Estado, hay libertad económica, pero el Estado también provee a partir de unos altos impuestos, provee, digamos, un bienestar. Y entonces estos países eran como la tierra prometida para todos los latinos. Y entonces empezó en los años 90 un proceso migratorio impresionante hacia estos países y ya esta bomba migratoria ha estallado. Entonces, este desarrollo sostenible planteó varias cosas. Por ejemplo, la disminución de la natalidad. La disminución de la natalidad surge como respuesta a un planteamiento como el que estamos viendo en pantalla. Y esto es un tema controversial, porque si yo hago una encuesta aquí dentro de los que estamos en esta charla y pregunto si están de acuerdo con la disminución de la natalidad, es muy posible que más del 50% diga que sí, y están basados seguramente en todas estas ideas desarrolladas a partir de este planteamiento que estamos viendo en pantalla, que
fundamentalmente se desarrolló en este contexto de los años 80 y que hoy en día tiene mucha vigencia. Voy a avanzar y si quieren... Perdón, sí, profesor adelante. Andrés. Adelante, claro. Hay una mano levantada, el profesor Hernán Alberto Mejía, ¿quiere participar? Adelante, Gracias. claro que sí. Profe. Buena tarde. Sí, señor. Lo escuchamos. Sí, mire, estaba escuchando atentamente el concepto, especialmente a partir del informe Brunwell, y quería hacer una aclaración. Sí, En señor. realidad, el concepto de desarrollo humano es distinto al de desarrollo sostenible. Apareció antes, especialmente en Estocolmo, fue donde más se difundió el concepto de desarrollo humano, y el de desarrollo sostenible aparece 15 o 20 años después. El desarrollo humano, tiene en cuenta al hombre como el eje y el centro de todo. Sí. Todo lo que está alrededor, que es el medio, le sirve al centro, que es el hombre. El desarrollo sostenible, en cambio, tiene en cuenta al hombre, pero como un elemento más de los ecosistemas. Sí, exacto. Lo que ocurre es que en vista de las dificultades del desarrollo humano de abrirse campo, tuvieron que articularse los dos conceptos y, por ejemplo, en la Constitución colombiana del 91 encontramos cómo los dos se articulan, desarrollo humano y desarrollo sostenible. Pero en sus orígenes son diferentes, porque una cosa es que el hombre sea el centro de todo y otra cosa es relativizarlo y decir, no, usted no es el centro de todo. El medio no está al servicio suyo. Cualquier concepción del desarrollo implica beneficiar a todos los elementos. Y esto ocurrió en virtud, obviamente, del desarrollo ambiental, el ambientalismo y la presión que ejercieron. Entonces, eso era lo que quería aclarar simplemente. Excelente, profe. Muy buena la aclaración y tiene toda la razón. Aquí estamos precisamente para intercambiar y complementarnos. Muy bien. Muchas gracias. Bien, vamos avanzando. Y el PNUD, que es una agencia de cooperación internacional que creo que todos conocemos, que hace parte de las Naciones Unidas, también desarrolló este concepto, digamos, un poco más moderno, y aquí el profe si puede incluso complementar, si tiene conocimiento sobre este concepto que es, digamos, el más actual, por decirlo de alguna manera, acerca del concepto de desarrollo humano, que aquí empieza a estandarizar mucho más. Y digamos que a pesar de que como lo decía el profe, incluso se empieza como a maniobrar el concepto para ver cuál es el más adecuado, para ver si es el hombre el que está en el centro o si el hombre es uno más. Entonces ya como que empieza a aparecer la necesidad de estandarizar. Y cuando empezaba la humanidad a conceptualizar este tema del desarrollo humano, huyéndole, tratando de huirle al materialismo, tratando de sacar ese desarrollo de la mera concepción económica, desde mi punto de vista, este último concepto que les estoy mostrando y desde mi punto de vista, el concepto que estamos viviendo el día de hoy, a pesar de que en el discurso sea humanista, en la práctica es efectivamente un concepto estandarizante, es un concepto que nos invita permanentemente a que el desarrollo se mida a partir de las capacidades que tengo yo para hacer algo o para ser alguien. Es decir, si yo no soy, no sé, exitoso, ahorita de hecho en una de las últimas diapositivas pongo algún ejemplo. Por ejemplo, si yo no me capacito, si yo no trabajo, si yo no tengo la capacidad económica para comprar el último iPhone, como hablaba yo al principio, entonces se puede poner en tela de juicio mi desarrollo humano desde esta perspectiva. Se centra en la mediación del desarrollo humano a través de indicadores como la esperanza de vida, y esa esperanza de vida, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, ¿cómo se mide la esperanza de vida? Yo creo que Estados Unidos es un país con una organización que podríamos nosotros
ahí meter todos los conceptos que se desarrollan alrededor del desarrollo humano, digamos. En Estados Unidos, por ejemplo, todos sabemos y hemos escuchado por lo menos cómo se maneja el tema de la salud en Estados Unidos. Por ahí incluso en redes sociales hay muchos memes alrededor de eso. Llega un paciente, una persona con un dolor en el pecho y pregunta cuánto cuesta una consulta con el médico y le dicen que cuesta 20,000, 30,000, 50,000 dólares. Y el enfermo enseguida dice, no, ya me siento mejor, y cuando sale del consultorio cae desplomado en la calle. Entonces, por ejemplo, ahí ya podemos darnos cuenta de cómo, hacia dónde está enfocado un poco este concepto y este estándar de calidad de vida y de desarrollo humano, que necesariamente a partir del análisis de este último concepto, podemos decir que definitivamente sí tiene todo que ver con lo económico. Y si nosotros no logramos unos estándares económicos, muy difícilmente vamos a poder calzar en ese modelo de calidad de vida que se nos está planteando que tenemos que tener o que debemos tener. Por eso también hablaba un poco del ejemplo del campesino. Hay algunas teorías que hablan de un nuevo paradigma de vida campesina, por ejemplo. Hombre, un joven o una persona que se prepare académicamente, por ejemplo, en temas relacionados con el desarrollo agrícola, con la medicina veterinaria, con la zootecnia, con el derecho, porque el derecho aplica para todo, y etcétera, con diferentes profesiones, incluso relacionadas o no con la vida campesina. Entonces, algunos plantean que el campesinado debe desaparecer porque el campesinado pareciera que fuera una especie de lastre de la humanidad y del desarrollo de la humanidad, porque el campesino en general vive de manera sencilla, y espero que se me esté entendiendo este concepto de la sencillez. No tiene nada que ver con humildad, porque también a veces utilizamos el concepto de humildad erróneamente, dando a entender que el humilde es aquel que vive en una casa pequeña o una casa de barro, no sé, y no tiene nada que ver con eso. Y la sencillez tampoco. La sencillez quiere decir, como ya lo decía anteriormente, con vivir con lo que se necesita, con tener un techo, tener educación, tener conocimiento, tener alimento, tener salud, básicamente. Muchas veces, digamos, esta es una característica muy común del campesinado, pero se plantea que el joven campesino tiene que surgir, tiene que progresar, y necesariamente para este concepto de progreso, progresar significa salir del campo e irse a la ciudad necesariamente, olvidar y trastocar, digamos, esas costumbres transmitidas de generación en generación por tus padres y abuelos campesinos, y cambiarlas por unas costumbres urbanas. Perdón, estaba entrando una llamada, qué pena. Bien, ahora, la libertad humana, si bien, como decía al principio, no debería ser, desde el punto de vista humanístico, no debería ser el valor más importante. La libertad es un medio para alcanzar una mayor dignidad, no el ser humano un medio para alcanzar una mayor libertad. Esa libertad, pues, es la que debe ceñir si una persona quiere dejar de ser campesino y volverse una persona urbana o no, pero no un estándar de desarrollo. Es decir, un país como Colombia, que en el 70% de su territorio es territorio campesino, territorio rural, no puede pretender pensar, desde mi punto de vista, y obviamente respeto otras opiniones, desde mi punto de vista no puede pretender pensar que el desarrollo de Colombia está en la medida en que la población deje de ser campesina y se convierta en desarrolladores de software urbanos. Y pongo el ejemplo de desarrolladores de software, porque entonces estamos en este tema de que es la carrera del futuro, y que, mejor dicho, los que no estudien eso van a morirse de hambre. Básicamente eso es lo que se nos está vendiendo. Bueno, dejo este tema ahí, y si nos queda tiempo podemos debatirlo y discutirlo más adelante. Y llegamos finalmente a lo que nos convoca el día de hoy, hablar de este desarrollo a escala humana. Y ya el título nos dice mucho de lo que pretende esta postura o este planteamiento. Dice que las necesidades humanas fundamentales son universales y no cambian con el tiempo ni con la cultura. Ojo que estamos hablando de necesidades humanas fundamentales, pero Manfred
Max Fried, Max Neff, se me dificulta un poco mencionar el nombre, plantea de que existen necesidades que son materiales y hay otras necesidades inmateriales. E incluso es de lo que hemos estado hablando aquí, sobre todo en algunas de sus intervenciones. Tendemos a tener en nuestro discurso la importancia de lo inmaterial, de los valores, porque eso no se ve, no se toca, pero al final muchas veces caemos, como lo puse yo en mi ejemplo de vida, caemos en el materialismo, caemos en el contexto y en la velocidad que nos impone este mundo, y entonces cogemos 3, 4 trabajos y entonces nos olvidamos de la familia y nos olvidamos de la espiritualidad y demás. Entonces, él aquí está hablando en este concepto que estamos viendo en pantalla, está hablando de las necesidades fundamentales, y esas necesidades fundamentales son universales. Es decir, un chino y un colombiano tienen las mismas necesidades fundamentales, pero materialmente un chino y un colombiano puede que tengan necesidades diferentes. Entonces, las necesidades materiales pueden variar dependiendo de la cultura, dependiendo del tiempo, dependiendo del contexto. Pero las necesidades fundamentales, que para Max Neff son las necesidades inmateriales, no cambian, son inmutables. Y aquí las vamos a ver. Tiene, digamos, él las define en 2 categorías y plantea algo muy interesante. Aquí sí me voy a detener, no, sin importarme un poco el tiempo, aunque estamos bien, creo yo. Quiero que participen en este sentido. Neff plantea que las necesidades humanas fundamentales son universales y son finitas. Son finitas. ¿Las necesidades son finitas o infinitas? Esto es lo que dice Manfred. Pero ¿qué pensamos nosotros? ¿Las necesidades son finitas o infinitas? Hay necesidades que siempre van a estar. Entonces, Pero desde ahí serían finitas. Y hay otras que se pueden satisfacer, pero entonces ahí hay un riesgo. Yo estaba pensando acá, pero pues no debía interrumpir. Hay un riesgo en el tema del materialismo y que lo tenemos allí. Entonces vamos a hablar de vender el cuerpo, vamos a hablar de webcam, vamos a hablar de microtráfico, vamos a hablar de trata de personas, de trata de personas, ¿cierto? Y otras atrocidades que se están viendo, por ejemplo, los videos que están vendiendo ahora en mamás con sus niños, con sus niñas, teniendo actos sexuales, sexuales, y eso en el extranjero lo están comprando muy bien y está pasando acá en Cúcuta. Entonces, ante esas necesidades, solo mirando el materialismo y de pronto desde una teoría utilitarista, que si se tiene lo económico, se tiene felicidad y se tiene acceso a muchas cosas, no, desde ahí, desde el utilitarismo, no es posible. Sin embargo, las necesidades como ser humano son finitas porque esas son con el ser, son intrínsecas del ser, pero no pueden estar ligadas, aun cuando lo económico es satisfacción de unas necesidades que no las podríamos catalogar como humanas, sino ya de la persona, pero ahí se expone a una cantidad de peligros. Entonces, las necesidades como ser humano, vamos a decir, el amor, la comprensión, la fidelidad, aun cuando suene muy etéreo el tema. No hablemos solo de fidelidad de parejas, fidelidad sexualizada, no, sino fidelidad en relaciones laborales, relaciones sociales, de amistad, ¿cierto? Entonces, esas son necesidades finitas del ser humano. El respirar nada más, el utilizar el agua, el bañarnos. Esas son necesidades finitas. Sí, ahora las otras necesidades que trascienden lo económico llegan a presentarnos un riesgo para la humanidad visto desde esto que estamos hablando, y ahí tenemos que hablar de la juventud, no de nosotros que ya somos unos muchachos antiguos. Hablo el caso mío. Correcto.
muy bien la reflexión que nos comparte. Muchas gracias a la profesora Olga. Entiendo que es la profesora Olga la que está interviniendo. Claro que han intervenido otros compañeros, pero me gustaría que otros que no han intervenido pudieran hacerlo. Sin embargo, bueno, no quiero con eso detener la intervención de lo que ya lo están haciendo. Más bien los invito a seguir haciéndolo. Efectivamente, profe, ¿a qué se refiere Macnif con este tema de las necesidades universales y finitas, que tienen que ver con la naturaleza y la esencia humana? Si alguno tuvo la oportunidad de compartir conmigo en la anterior capacitación, yo hablaba y hacía referencia a la filosofía aristotélica, a la filosofía realista aristotélica, en donde él desarrolla los atributos esenciales del ser humano. Esos atributos esenciales del ser humano, básicamente, de manera evidente, determinan cuáles son las necesidades humanas. El ser humano es un ser que existe, por lo tanto, merece dignidad, merece respeto, merece ser tenido en cuenta, merece ser escuchado porque existe. El ser humano no es una piedra, digamos, esa existencia del ser humano se complementa con las otras capacidades esenciales que tienen. La piedra, por ejemplo, la piedra que nosotros vamos caminando por la calle y nos tropezamos con una piedra. Nos tropezamos con ella porque existe. No le tenemos que pedir disculpas porque nos tropezamos, porque no nos escucha ni entiende qué está pasando, porque no tiene esa capacidad. Pero si nosotros vamos por la calle y nos tropezamos con una persona, nos tropezamos porque existe. Pero si somos educados, le vamos a pedir perdón, disculpas, porque lo merece, porque es un ser digno de recibir disculpas por ese error que cometimos, y además de eso va a entender lo que nosotros estamos haciendo, que le estamos pidiendo disculpas. Eso por un lado. Pero lo que quiero decir es que estas características esenciales, como la existencia, como el raciocinio, la vida, el sentimiento, básicamente son cuatro que plantea Aristóteles: la existencia, la vida, los sentimientos y la razón o el raciocinio, son las que definen nuestras necesidades. Por ejemplo, la esencia o la característica esencial del raciocinio que nos hace demandar del otro. Que si nosotros somos seres racionales, ¿qué merecemos del otro? Pregunto. Y nosotros que somos profesores, de hecho somos... Por ejemplo, buen trato. Buen trato, sí, pero hay algo más fundamental, profe, que el buen trato en función de la característica esencial del raciocinio. ¿Cuál será? Del raciocinio. Nosotros que somos profesores, ¿qué damos a los estudiantes? Conocimientos, Conocimiento, directrices. Conocimiento, verdad, conocimiento y verdad. El conocimiento que nosotros transmitimos es un conocimiento verdadero, porque está sustentado en la ciencia, ¿cierto? Básicamente. Entonces, es un conocimiento objetivo. Si nosotros nos paramos en una clase y empezamos a hablar cualquier cosa, si empezamos a decir lo que se nos ocurre sin haber preparado la clase, por eso es importante preparar siempre la clase. Incluso siempre, incluso si pudiéramos hacerlo un día antes, aunque ya tengamos esa clase súper repasada, ojalá que pudiéramos hacerlo. A veces el tiempo no nos da, pero a veces tampoco tenemos la disposición de hacerlo. Entonces, los estudiantes son seres humanos vivos, existentes, con sentimientos y con raciocinio, y por eso merecen de nosotros la mayor disposición de entregar conocimiento. Entonces, el derecho a la educación, ¿en qué se sustenta? Se sustenta en que el ser humano es un ser racional, y para que ese raciocinio se desarrolle correctamente, el ser humano tiene que ser educado. Un ser humano, digamos, empírico, tiene un conocimiento, claro, el conocimiento empírico es importante y es valioso, pero la humanidad va avanzando, va desarrollando conocimientos, y sería inmoral, miren lo que les estoy diciendo, sería inmoral desde el punto de vista ético, y de hecho la ética aristotélica se basa mucho en este planteamiento que les estoy compartiendo. Sería inmoral que nosotros, teniendo un conocimiento, se lo neguemos al otro, porque el otro merece el conocimiento. ¿Y por qué lo merece?
además de merecerlo, lo necesita porque tiene la capacidad de razonar, perdón. Y si no tiene el conocimiento, no va a utilizar correctamente o no va a utilizar todo el potencial de su capacidad de raciocinio. Entonces, ¿a qué se refiere Manfred cuando habla de que las necesidades son finitas? Tiene que ver con que la naturaleza humana tiene unos parámetros ya determinados. ¿Qué pasa y por qué lo aclara Manfred? Porque precisamente este enfoque moderno del desarrollo humano, ambiguo entre otras cosas, impersonal, incluso, como lo decía el profesor, que no pone al ser humano en el centro, sino que a veces, incluso a veces pone a la naturaleza o a la naturaleza, a los animales, incluso a veces, en el centro de la discusión sobre desarrollo sostenible y sobre ese desarrollo humano. Entonces el ser humano digamos que se relativiza las necesidades del ser humano. Imagínense yo, si me están viendo en pantalla, me ven blanquito, ¿verdad? Yo soy blanco, yo soy albino. Y yo como albino, es una condición genética, no sé si todos la conocen, es una condición que a las personas que la tenemos ciertas dificultades, por ejemplo, en el tema de la vista, y tenemos una escasez de melanina. La melanina es la que nos da al ser humano el color y la protección de la piel y de los ojos. Entonces, yo tengo unas dificultades y yo podría, por ejemplo, en este contexto moderno de el desarrollo humano, exigirle al Estado, por ejemplo, que se preocupe por las necesidades que yo como albino, como ser individual tengo. Incluso puedo yo reunirme con unos albinos que conozca aquí en Valledupar, que hay unos 4 o 5, por lo menos lo que yo conozco, y decirle, oiga, venga, nosotros tenemos unas necesidades, mira que nosotros casi no vemos, mira que nosotros si el sol nos pega nos puede dar más fácil que a cualquier persona cáncer de piel. Nosotros merecemos que el Estado nos cuide. No sé si notan hacia dónde me estoy dirigiendo. Hoy en día tenemos una sociedad, una humanidad segregada en grupos particulares. Entonces están los afros, están los indígenas, está la comunidad LGBTIQ+, incluso las mujeres, desde el feminismo, se plantea que las mujeres hacen parte de una comunidad diferente a la de los hombres, etcétera. Y hay una cantidad de movimientos sociales que exigen derechos particulares. Y la Constitución del 91 efectivamente reconoce a gran parte de estas poblaciones, incluso ha venido avanzando en el reconocimiento particular. Ojo, aquí es donde desde mi punto de vista y respetando otras opiniones, digamos, se empieza a complejizar el concepto de desarrollo humano. Porque ¿qué es el desarrollo humano para un albino? ¿Y qué es el desarrollo humano para una persona que no padece albinismo? ¿O qué es el desarrollo humano para un afrodescendiente? ¿O qué es el desarrollo humano para una mujer y para un hombre? ¿Será que el desarrollo humano para una mujer y para un hombre es diferente? ¿Será que el desarrollo humano para un negro o para un blanco es diferente? ¿Será que el desarrollo humano para un homosexual o para un heterosexual son diferentes? Ahora, espero que no me estén malentendiendo. Claramente hay situaciones que hablaba yo esta mañana con unos estudiantes de socioantropología y hablaba de cómo ha evolucionado el ser humano y cómo muchas veces esa evolución ha generado una tergiversación de los roles de los seres humanos en el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, el hombre, antes del capitalismo, por ejemplo, el hombre era quien ponía la fuerza laboral porque era biológicamente el más apto para hacerlo, dadas las condiciones laborales de la época. En el feudalismo, fundamentalmente el trabajo era agrícola, era minero, etcétera, y no existían otras posibilidades laborales sino la ejercida a través de la fuerza laboral y la fuerza basada en la testosterona masculina. Pero luego la revolución industrial y el capitalismo desarrollaron otras formas laborales que dieron paso paulatinamente a la inserción de la mujer en el mercado laboral y ya luego obviamente las luchas feministas de la primera ola empezaron a abrir muchas otras puertas.
pero ese rol de trabajo y de cuidado que tenía el hombre, el varón, antes de la revolución industrial se tergiversó como un autoritarismo que se convirtió en machismo. Entonces, claro, ahí como sociedad debemos de tratar de construir un relacionamiento que en la medida de lo posible se aparte de ese tipo de conductas, del machismo, del racismo, en el caso de lo que padecen algunas comunidades étnicas, racismo, de la homofobia, obviamente que padecen algunas personas homosexuales. Pero esa es una cosa y otra cosa es a lo que nosotros hemos llegado y a lo que estamos viviendo actualmente, que es prácticamente definir unos derechos particularizados gracias a que nos hemos segregado en grupos y prácticamente nosotros no somos una humanidad, sino que somos varias humanidades al parecer. Entonces, Manfred plantea que los derechos son finitos, basándose precisamente en la naturaleza misma del ser humano. Y para evitar estas discusiones, y por eso de hecho miren que él aquí, digamos que divide las necesidades en dos partes o en dos formas o en dos maneras de necesidades. Las existenciales, que son las que están en pantalla, el ser, el tener, el hacer y el estar. Todos tenemos necesidad de ser. ¿Y de ser qué? ¿De ser abogados o de ser personas? Y aquí alguno de ustedes dio la respuesta. Un profesor que mencionó aquí este tema. Lo primero en lo que nosotros nos tenemos que preocupar con los estudiantes es que sean buenos seres humanos, que sean seres humanos integrales. Y luego, si se puede, que sean buenos abogados. Ya eso va a depender no solo de nosotros, sino también de la voluntad del estudiante. Pero nosotros lo primero que tenemos que tratar de transmitir es al estudiante que sea, pero que sea qué, no que sea el mejor abogado, el más rico, el no sé qué, o el mejor arquitecto, o que llegue a ser presidente, o que llegue a ser un gran empresario. Si todo eso se da, magnífico, magnífico. Pero este ser se refiere al ser persona, al ser humano. Y el tener qué, el tener nuestras necesidades, el tener nuestra casa, independientemente de que sea propia o alquilada, el tener un techo para cubrirnos, el tener un vestido, el tener alimento, el hacer. ¿Será que nosotros necesitamos hacer? Claro que necesitamos sentirnos útiles, necesitamos sentirnos activos. Es muy importante eso. Y el estar ¿qué? Con las personas con las que compartimos, el pertenecer a un grupo, el pertenecer a la universidad, todo este tema del sentido de pertenencia. Y plantea esta otra división que es la axiológica. Miren toda la cantidad de necesidades que aparecen allí. Y un poco la profesora Olga se refería a esto. La subsistencia, la protección. Nosotros necesitamos sentirnos protegidos. Necesitamos el afecto, el entendimiento. Esto es muy importante. El entendimiento. Y miren que este tema de la segregación de la humanidad en diferentes grupos, lo único de lo que nos da cuenta es que hemos sido incapaces de entendernos en nuestras diferencias. Ha sido necesario que una constitución nos diga que las personas de color negro en Colombia tienen unos derechos, son seres humanos con dignidad. Ha sido necesario eso. Ha sido, ha sido tan difícil el entendimiento humano que es necesario que escribamos que todos los seres humanos somos iguales, que negros, blancos, heterosexuales y homosexuales somos iguales, que no era necesario, no hubiera sido necesario si nosotros nos entendiéramos, si nosotros pudiéramos cosechar y sembrar y cosechar este valor del entendimiento humano, seguramente no hubiera sido necesario esta segregación que a mi modo de ver es una segregación que no aporta al desarrollo humano, sino que segrega y separa mucho más a los seres humanos. Bien, ya voy cerrando y creo que sí nos va a dar tiempo, de pronto unos 10 minutos de interacción. No he dado el espacio porque de verdad que ya el tiempo se nos está acabando. El concepto de satisfactores. Dice, los satisfactores son bienes y servicios que satisfacen estas necesidades, las que acabamos de ver, pero pueden variar según la cultura y el contexto. Max Neff
los clasifica en sinérgicos, singulares, inhibidores, pseudosatisfactores y violadores. Yo me voy a permitir leer, porque no me lo sé de memoria, me disculpan. Voy a permitir leer la definición de cada uno de estos y es aquí donde voy a pedirles que participen. Por ejemplo, no voy a definir primero los sinérgicos porque básicamente estos son los que plantea Magnif como los deseables. Estos satisfactores sinérgicos son los deseables según la teoría de nuestro amigo Manfries. Entonces vamos a hablar de los pseudosatisfactores. Por ejemplo, dice Magnif, los pseudosatisfactores crean una falsa sensación de satisfacción. Crean una falsa sensación de satisfacción sin resolver realmente la necesidad. Sin resolver realmente la necesidad. ¿Qué ejemplo podríamos poner nosotros de ese tipo de satisfactores, de los pseudosatisfactores? Repito el concepto. Crean una falsa sensación de satisfacción sin resolver realmente la necesidad. ¿Quién me pone un ejemplo de ese tipo de satisfactores en la actualidad que vivimos? Por ejemplo, quien dice voy a tomar porque estoy contento, porque estoy triste o porque me salió mal. Se está Exacto. engañando. Pasa el guayabo. Igual con las sustancias psicoactivas. Pasa la borrachera, pasa el éxtasis y queda el guayabo, ¿cierto, profe? Correcto. Queda el guayabo, pero podríamos poner el problema queda igualito, o de pronto el problema lo agravó, porque ya cuando está tomado, cuando está borracha la persona o cuando está bajo el consumo de sustancias psicoactivas, de pronto lo que hizo, discúlpeme la expresión, fue embarrarla. De pronto hasta tomó el carro, la moto y conduce borracho o borracha y entonces causó un daño a otras personas, a otros bienes y a él mismo y afecta a 2 o 3 familias. Es evidente que, por ejemplo, en el caso de las drogas, es evidente, no debemos de relativizar lo evidente. Es evidente que las drogas son engaños para el organismo humano. Es evidente, ¿no? Nosotros no tenemos que ser ni conservadores ni de derecha para decir eso. Simplemente es algo científicamente comprobado que daña el cerebro, que genera obviamente adicción y la adicción es una patología partiendo desde allí. Pero miren lo que está pasando y yo creo que somos testigos de eso, sobre todo en el ámbito universitario, porque digamos que todas estas ideas de libertades, no de libertad, yo la llamo libertades para no decirle libertinaje, se han expandido, digamos, por la academia muchas veces y muchas veces los docentes hemos sido a veces conscientes o inconscientemente cómplices de este fenómeno y es hoy, y esto es un movimiento que lleva más de 40 años en la humanidad, se nos invita a ser libres, o sea, somos libres de las opciones, tenemos opciones. Y por eso, miren, países nórdicos, por ejemplo, un ejemplo clarísimo son los Países Bajos, los que se conocen como Holanda. Tradicionalmente se conoce como Holanda, hoy Países Bajos, Canadá, por ejemplo, y otros países que nosotros lo vemos como desarrollados, pero por ejemplo, las drogas en muchos de estos países son de consumo libre en algunas ocasiones, con algunas restricciones muy mínimas, pero son de consumo libre, basados en esta idea de libertad o de libertades, de desarrollo libre de la personalidad. Y realmente lo que estamos es satisfaciendo una necesidad de bienestar momentáneo a la sociedad. ¿Qué tal? Y por eso decía yo al principio que posiblemente esta intervención mía podía ser disruptiva y podía ser polémica. ¿Qué tal si nosotros realmente nos esforzamos y tratamos de ganar la batalla contra ese libertinaje y le tratamos de transmitir al estudiante que la satisfacción real, verdadera, no momentánea, no viene de esa libertad malentendida y de esa libertad que nos indica que podemos hacer lo que queramos y luego pues las consecuencias las administramos como podamos, cada quien las administra. Siempre que no le hagamos daño a nadie, entonces no hay problema. Les decía yo a mis estudiantes ayer, a unos estudiantes a los que les dicto clase, les decía, para mí la frase más dañina de la humanidad es esa.
cada quien que haga lo que quiera, siempre y cuando no le haga caso no le haga daño a los demás. Para mí es una de las frases más dañinas. Pero sigo aquí en la definición. Los singulares, vamos a ver qué dice Manfred de los satisfactores singulares. Son aquellos que satisfacen una única necesidad específica sin afectar otras. Repito, son aquellos que satisfacen una única necesidad específica sin afectar otras. ¿Qué ejemplo podremos plantear sobre lo que son estos satisfactores singulares, profes? Un ejemplo de un satisfactor singular que satisfacen una única necesidad y no se preocupa por afectar otras necesidades o no afecta a otras necesidades. Otro profesor que no sea la profesora Olga, por favor. Profe, en el chat, ¿no hay opiniones? No, señor. A ver, Al respecto compañeros. de esta pregunta, no. Compañeros, Sí, yo ánimo. puse en el chat un par de comentarios, pero aprovecho y los comento. Yo señalaba que justamente una de las formas de satisfacción que son más tipo semblante, es decir, que no son reales, están asociados al mercado y al capitalismo, ¿no? Cuando justamente nos hacen crear una necesidad que en realidad es una necesidad que se construye a partir de la necesidad de vender el producto. Entonces Exacto. eso genera una satisfacción falsa y que es momentánea, ¿no? Porque es como cuando uno tiene la ansiedad que genera la búsqueda del producto, pero cuando ya se obtiene el producto se pierde toda la satisfacción que estaba asociada a él. Entonces es una relación más constituida con base al sistema capitalista y sus necesidades de producción, de compra y venta. Correcto, el consumismo, básicamente, profe. Muy bien, ese ejemplo se refiere a los pseudo satisfactores. Correcto, perfecto. En el caso de los singulares, ¿sí? Quería aportarle al profesor anterior el tema que vendría siendo, como vivimos un mundo globalizado culturalmente, entonces surge esa satisfacción del hiperconsumismo. Las Sí. culturas compran cosas que no hay necesidad porque no los hemos educado frente a lo que realmente se debe utilizar o que realmente nos ayuda a nosotros a satisfacer nuestras necesidades y acorde también a lo que uno maneja por estrato, porque también de una u otra manera tenemos que mirar el estrato a qué pertenece a cada una de las culturas nuestras, el modelo de educación que nosotros estamos generando. Entonces, ahí sí nosotros miramos el tema de la televisión, el tema de esas nuevas plataformas que hay hoy día, le hacen perder el sentido a uno como docente frente a lo que uno le quiere compartir a nuestros estudiantes desde la escuela hasta llegar a la universidad. El tema que anteriormente se hablaba, y yo quisiera aportar algo así, es el tema del ser. Nosotros no estamos formando a nuestros jóvenes en el ser, que es el elemento más fundamental. Si nosotros formamos en el ser, lo demás se va a ir dando poco a poco hasta lograr tener un ser humano bien integral en esta sociedad hiperconsumista que nosotros tenemos. Tómelo usted por ahí, por ejemplo, el tema de las inteligencias artificiales, hacia dónde va. El tema de los celulares muy modernos o muy contemporáneos. Entonces, eso lleva también a desvirtuarse uno de lo que uno quiere realmente en la verdadera satisfacción de lo que son bienes y servicios que nosotros necesitamos. Entonces, hay cosas que las vemos obligatorias cuando realmente no lo son. Es importante vestirnos, es importante alimentarnos, entonces es una necesidad. Pero esas a veces se dejan de secundaria por estar en el avance de la vanidad. Eso lleva entonces, cambiamos el concepto. ¿Listo, profe? De acuerdo, profe, muchas gracias, profesora Teddy. Ahí le reconocí la voz. Bien, voy a definir rápidamente los otros conceptos. Me hubiera gustado seguir en esta dinámica de darles el concepto y que ustedes me compartieran ejemplos, pero ya casi, seguramente ya la profe Cristina va a estar pitándome por allí. Ya faltan 5 minutos. Entonces, los singulares. Decía que
a ver si recuerdo, para no equivocarme. Son aquellos que satisfacen una única necesidad. Aquí Manfred pone el ejemplo, por ejemplo, de los subsidios a las personas del CISBEN de nivel que reciben subsidios, pues le dan un subsidio educativo, listo, le dan el subsidio educativo, pero no pueden comer o no pueden tener vivienda, o al que le dan el subsidio de la vivienda no pueden tener, no tienen cómo hacer un mercado, etcétera. Entonces, ahí también Manfred hace una crítica a este estatismo exagerado y de hecho el estatismo exagerado es el que ha generado también esa posibilidad de que nos segreguemos como sociedad, como humanidad, porque ha sido el Estado el que ha construido esta idea de que las necesidades son infinitas y por eso vemos populismos tanto de derecha como de izquierda prometiendo cosas, contando obviamente con el bolsillo de todos, porque vamos a estar de acuerdo todos en que todos estos derechos de los cuales nosotros decimos gozar, todos esos derechos cuestan, evidentemente. Por ejemplo, y me voy a mojar aquí, y aunque no van a tener posibilidad de pegarme algunos, de pronto si tienen otra opinión distinta, aunque no se trata de eso, sino de debatir. Nuestro gobierno actual, por ejemplo, ha hablado y ha prometido educación pública universal, gratuita. Nosotros como docentes creo yo que podemos tener una opinión bastante objetiva sobre eso. Si a mí me dicen, te voy a dar educación gratuita, yo me voy a poner contento. Y eso va a suplir una necesidad, pero también seguramente va a tener unos efectos, digamos, por lo menos criticables o analizables en otros aspectos y en otros sentidos. O hablar de salud universal y gratuita para todos y en igualdad. Eso es totalmente deseable, evidentemente. Nosotros quisiéramos que todos tuviéramos acceso a todo, pero la realidad indica otra cosa. Y por eso Manfred plantea que las necesidades son finitas, no infinitas. ¿Quiénes han hecho que las necesidades se planteen como infinitas? Y en donde nace una necesidad, nace un derecho. Y por eso el catálogo de derechos humanos ha venido creciendo paulatinamente a medida que ha venido creciendo también, digamos, el planteamiento del paradigma moderno. Frente a una necesidad nace un derecho, frente a un nuevo grupo humano nace una nueva forma de protección. Entonces, esos satisfactores son singulares, solamente apagan un incendio, pero no dan satisfacción existencial, digamos. Los inhibidores, aquí Manfred plantea un ejemplo muy interesante. Cuando lo leí me pareció muy interesante y como padre me llamó mucho la atención. Los inhibidores son aquellos satisfactores como que nos disfrazan la realidad. Entonces, por ejemplo, él habla de la sobreprotección de los padres hacia los hijos. Yo que soy padre y los que somos padres aquí podemos entender un poco esta referencia. Nosotros a veces caemos en el error y Manfred lo plantea como error y yo estoy de acuerdo con él. Dice, cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, estamos satisfaciendo una necesidad y es la de la seguridad. Claro, ¿quién de nosotros no quiere que nuestros hijos estén bien, seguros, que no les pase nada, que no se enfermen, que no se golpeen, mejor dicho? Quisiéramos que fueran de cristal, pero cuando hacemos eso, inhibimos, por eso se llama así, inhibidores, inhibimos la existencia o la capacidad de desarrollar otras aptitudes por parte de nuestros hijos, que es la capacidad de resistencia, que es la capacidad de sobreponerse a las dificultades, que es la capacidad de resistir a las adversidades, que es la capacidad de querer progresar. Y convertimos a nuestros hijos en seres apocados, en seres cobardes frente a la realidad compleja de la vida. A esto se refiere Manfred con estos satisfactores inhibidores. Y los violadores, este también es interesante, él pone como ejemplo a la sociedad norteamericana y toda esta política de libre tenencia de armas. Claro, esta libre tenencia de armas que es muy antigua en el contexto constitucional de los Estados Unidos,
tiene unos efectos colaterales. Claro, tú satisfaces tu necesidad, por ejemplo, como padre de familia o como líder de una casa o de un negocio, teniendo tu escopeta o tu revólver o tu pistola ahí a la mano y poder defenderte con ella, pero sabemos los efectos colaterales que este fenómeno en Estados Unidos ha tenido y casi que permanentemente estamos escuchando noticias nefastas alrededor de este fenómeno. Entonces, esos satisfactores que solucionan una necesidad, pero que descuidan otra, para Max Neff no son satisfactores deseables. ¿Cuáles son los satisfactores deseables? Y es como el fondo de esta propuesta teórica de desarrollo a escala humana. Son los satisfactores sinérgicos. ¿Y esa sinergia en qué consiste? En un equilibrio entre la capacidad de desarrollarnos económicamente, entendiendo que el dinero, la economía, es el medio a través del cual podemos lograr satisfacer las necesidades esenciales e inmateriales. A través de eso que es material, podemos satisfacer nuestras necesidades inmateriales. Entonces, debe haber un equilibrio entre lo económico, entre lo social, es decir, nuestro entendimiento, nuestro relacionamiento, nuestra reciprocidad, nuestra intersubjetividad, y por último, un equilibrio entre estas dos y lo espiritual. Repito, por eso me refería a esto al principio. Cuando él habla de lo espiritual, no hace énfasis en ningún tipo de religión particular. Habla de que la evidencia también nos indica que los seres humanos tenemos una parte espiritual, o podemos llamarla como queramos, porque a veces ese rótulo de espiritual inmediatamente nos transporta a una referencia religiosa, pero no necesariamente. Por ejemplo, nosotros podríamos definir el alma como esa energía que nos inspira a la libertad, que nos invita al progreso, que nos invita a realizarnos. Y no necesariamente tenemos que relacionarlo con el Espíritu Santo de Dios, porque no todos son creyentes y eso es totalmente respetable. Pero sí hay una energía, un espíritu, un alma que nos invita a movernos en búsqueda de la satisfacción de esas necesidades. Es esa energía la que nos mueve, porque si no, no se hubiera acabado la esclavitud. Si los esclavos africanos no hubieran tenido la necesidad y la disposición y el impulso de luchar por su libertad, la esclavitud no se hubiera acabado. Y eso puede ser el alma, puede ser el espíritu o puede ser la energía, podemos llamarla como queramos. Pero de que existe, existe, porque si no el mundo no se moviera, porque si no nosotros como sociedad, como humanidad, no nos moviéramos, no buscáramos satisfacernos. Entonces, esto es lo que plantea esta teoría y muy humildemente yo pues he querido compartirla con ustedes. Repito, no soy un experto, apenas la conozco, me pareció interesante. ¿Y cómo funcionó? Y con esto cierro. ¿Cómo la apliqué en el proyecto que les mencioné de música vallenata? Teníamos a dos poblaciones muy distintas y queríamos construir una propuesta de reconciliación y de construcción de paz. Pero a ver, yo me preguntaba, ¿será que la paz y la reconciliación es lo mismo para una víctima que para un excombatiente? Cuando se supone que los excombatientes fueron victimarios de las víctimas. Es decir, ellos fueron los que afectaron la vida de esas víctimas. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita un excombatiente? Un desmovilizado. ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y será que esas necesidades, que pueden ser particulares porque tienen un ser distinto al de la víctima, será que esa necesidad puede compaginarse, puede encontrarse, puede dialogar en algún momento con la víctima? En ese sentido fue que nosotros aplicamos esta teoría y creo que funcionó. Logramos construir unas canciones vallenatas alusivas a la reconciliación, canciones compuestas colectivamente entre estas dos poblaciones. Hicimos un proceso de reconstrucción de memoria histórica en donde las historias de vida incluso se entrelazaban, la de una víctima con la de un victimario, y encontramos cosas, elementos comunes
En principio uno podría pensar, no, estas son poblaciones que definitivamente no pueden dialogar, definitivamente no tiene solución esa relación. Y encontramos que sí tiene solución. Y es a lo que me refería yo con la segregación exagerada en la que vivimos. ¿Será que tenemos la necesidad de que existan leyes que nos obliguen a no ser homofóbicos? ¿Será que tenemos necesidad a que existan leyes que nos obliguen a no ser racistas? Y que haya la necesidad de que las personas que se identifican con algún grupo étnico se agrupen y se separen de la sociedad, del resto de la sociedad, y que existan personas que por ser homosexuales se agrupen y armen una comunidad aparte. A ese nivel de intolerancia, a ese nivel de falta de diálogo hemos llegado, porque tenemos unos estándares de vida que fundamentalmente están dirigidos por el materialismo. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Ya no nos queda tiempo de escuchar, a menos que la profesora Cristina nos dé 5 minutos más, y si alguno quiere hacer una reflexión final y compartirla con todos, yo le pido permiso a la profesora Cristina, si lo ve bien, 5 minutos, quedan 4, bueno, no, quedan 4 minutos para las 4:50, y si todos están de acuerdo, 4 minutos más de pronto para escuchar a alguno que quiera compartir alguna reflexión y de pronto algo que se le haya quedado de este conversatorio, de esta charla. Profe Cristina, le doy la palabra. Claro que sí, profesor Andrés. Pues sí, ya estamos al final, pero realmente ha sido tan interesante. Siguen aquí los profesores enviando sus mensajes y sus participaciones por el chat. Entonces, pues tenemos el tiempo para hacerlo estos 4 minutos. Me permito de pronto leer, la profesora Olga Lucía Perdomo dice al respecto: prácticas restaurativas es sanación, es liberación. Lógicamente, muchas felicitaciones han manifestado los profesores por la charla. Dice que les acerca mucho más a los estudiantes, que es un tema muy interesante. Entonces, pues damos 3 minuticos para la participación final, quienes consideren. Sí, me gustaría que alguno o alguna hiciera alguna intervención final con su reflexión personal sobre lo que les acabo de compartir, si qué elementos les parecieron más interesantes, con qué se quedan, etcétera. Si nadie habla, voy a pensar que no fue interesante. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctor, ¿cómo está? Mire, Bien, gracias. yo soy profesora de ingeniería industrial. Yo oriento un curso denominado Desarrollo Social. Y precisamente uno de los tipos de desarrollo que uno ve es a escala humana. Hay como 18, 20 tipos de desarrollo, y usted me hace pensar muchas cosas, porque además del endógeno, el exógeno y todos los que llegan a aportar comunitariamente, la escala humana tiene necesariamente que ver mucho con el ser. Y hace unos ratos hablábamos, sí es bueno lo que le damos a los estudiantes. Usted decía, ojalá un día antes nosotros estuviéramos mirando las clases con atención, estudiando, porque es que esa es la cosa de uno de ser profesor, ¿no? Definitivamente tiene que ser juicioso. No estoy diciendo que todos no lo seamos, o algunos no lo sea, pero uno en lo personal debe de verdad hacerlo, porque cuando uno se para enfrente de ellos puede surgir cualquier cosa. Sí. Y realmente no es improvisar, sino tener, ¿cómo se llama eso? La capacidad de que si da un giro extraño, ¿cierto? Donde se presenten algunas cosas, tener el argumento para uno hacerlo. Y yo tengo un contraste, que tengo también cálculo diferencial de primer semestre, entonces usted me entenderá cómo a esa escala humana, cómo llegan los jóvenes a primer semestre en cálculo, que esa es la piedra en el zapato, y cómo lo llevo hasta tercer semestre, ¿cierto? Ahorita estamos leyendo El Principito en ambos cursos. Estoy en un proceso internacional hablando del Principito, mirando dimensiones como política, económica, física, bueno, una cantidad de cosas. Y ese es precisamente cómo empezamos a ellos a darles desarrollo humano a través de la escala humana. Entonces, gracias, doctor, de verdad. Me gustaría tenerlo un día en clase, ¿sabe? Bueno, a la orden. A la orden, profe, claro que sí. Nada más que me avise con tiempo y ahí cuadramos. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto. Muchas gracias a usted por esa reflexión. Si no hay alguno más, ya no quiero abusar más de su tiempo. Y nada, agradecerles la atención. A mí me gusta mucho esta interacción. Posiblemente muchas de las cosas que dije no compaginan con el pensamiento de algunos y eso es normal. Yo creo que no tenemos que tenerle miedo a eso, y mucho menos en este contexto académico en el que estamos. Imagínense, si nosotros como profesores le tenemos miedo al debate, ¿qué podemos pretender que nuestros estudiantes sean? Y nuestros estudiantes le temen mucho al debate, por lo menos yo percibo eso. Bueno, eso también tiene que ver con que hoy los estudiantes tienen pereza de pensar y mi afán personal desde lo que yo dicto es motivar mucho a los estudiantes para que piensen, para que se pregunten, para que se pellizquen y para que debatan. Entonces, nada, disculpen cualquier cosa de pronto excesiva que haya dicho. Soy una persona muy sincera y me gusta siempre decir lo que pienso, obviamente tratando de tener las bases para hacerlo. También soy una persona que recibe mucho y de muy buena manera las correcciones y los aportes. Creo que eso es fundamental y por eso me gusta esta metodología de charlas, no tan magistral y decir, no, yo soy el que sé, voy a capacitarlos a ustedes, no. Me gusta mucho más y le pido a la profesora Cristina que si me sigue invitando siempre sea en esta modalidad. Nada, buenas tardes para todos y todas y nos volveremos a ver si me vuelven a invitar en próximas oportunidades. Muchas gracias. Claro que sí, profesor Andrés. Este es ese espacio que nos permite, a través de esa reflexión, pues tener personas como usted que nos guían mucho desde la experiencia. De verdad agradecemos muchísimo este espacio y con toda seguridad tendremos muchas invitaciones más por hacerle. Apreciados profesores, hemos llegado al final de este encuentro. En nombre de la Universidad de Santander, UDES, y del equipo de desarrollo profesoral, agradecemos su participación, disposición al aprendizaje y sobre todo el compromiso con su crecimiento profesional. Extendemos un agradecimiento muy especial a nuestro formador, profesor Andrés Guerra, por compartirnos no solo su conocimiento, sino también su experiencia y esa visión pedagógica y su pasión por la enseñanza. Muchísimas gracias. Le recordamos diligenciar el formulario de asistencia que ya se encuentra disponible en el chat y les deseamos un feliz resto de tarde para todos y todas. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor Andrés. Gracias. A todos, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Feliz tarde.